vamos a hablar acerca del representante a la Cámara por el Centro Democrático. ¿De qué me refiero? De Hernán Cadavid, que denunció ante la Fiscalía General de la Nación al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Cuál fue el motivo? Es porque el ministro habría incurrido en el presunto delito de financiación ilegal de campañas políticas cuando fue gerente de campaña al Senado del Pacto Histórico en el 2022. En estos momentos, precisamente, me voy a comunicar con el protagonista. Es Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, para que nos explique detalles desde Colombia. Lo tengo en imágenes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Hernán? Carmen, un saludo, me gusta volverla a ver y muchas gracias por esta invitación. Igualmente, simple y directo, Hernán. ¿Por qué la denuncia? Usted es la persona que ha puesto esta denuncia y lo escuchó de algunos medios de comunicación que no tendría pues un perfil ético el ministro al respecto. Carmen, el ministro de Salud actual, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien antes era alcalde de una ciudad intermedia de Colombia, Ibagué, en el departamento del Tolima, tuvo la responsabilidad de ser el gerente de la campaña al Senado del partido del actual gobierno, digamos de la coalición mayoritaria o partido de gobierno. En ese sentido empezaron a aparecer por vía de informaciones de medios de comunicación unos aportes en especie de una empresa de transporte aéreo cuyo dueño, socio, se termina presentando como narcotraficante en una corte de la Florida. Sí, entonces que varios congresistas del propio gobierno le piden al ministro Guillermo Jaramillo que explique por qué sus nombres aparecen recibiendo esos aportes cuando ellos dicen nunca haberse subido a un avión. Ese es un poco el hecho. ¿Qué traigo yo ahorita? Este ministro no tiene la condición ni ética ni moral, inclusive legal, no solamente para estar en el cargo, sino para proponerle al país una reforma en el sistema de salud. Y por eso yo he procedido a denunciarlo formalmente ante la Fiscalía General de la Nación, pues porque no nos ha querido dar respuestas en el Congreso, que se la dé a la autoridad judicial entonces. ¿Qué viene? ¿Qué procede luego? Porque evidentemente tenemos el fuero político, pero también está el fuero judicial. Aquí procede primero, a ver, por un lado, si podría explicarnos al auditorio, porque todos los sistemas democráticos funcionan diferente, incluso es importante mencionar las etapas. Aquí en Colombia, ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí en Colombia los únicos funcionarios que tienen un fuero, un juez diferente, son el presidente de la República, el fiscal y los magistrados de las altas cortes, por supuesto los congresistas, tienen un régimen distinto. Pero en este caso los ministros, aunque tienen unas condiciones especiales, quien los debe investigar es también la Fiscalía General de la Nación, solo que la acusación eventualmente sería ante la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Es decir, por eso he procedido a presentar la denuncia ante el propio fiscal Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, y él tendrá que evaluar si las informaciones que se han ido conociendo, si las conductas de Guillermo Alfonso Jaramillo, insisto, hoy ministro de Salud, antes gerente de la campaña al Parlamento del partido del gobierno, pues fueron ilegales o no. Pero como lo hemos exigido en el Congreso y no contesta, por eso procedía que fuera la autoridad y la justicia institucionalmente la que resuelva este problema. Usted no le puede proponer una reforma a un país, ni venirnos a decir en el Congreso qué es lo que se tiene que hacer cuando no ha esclarecido una actuación presuntamente ilícita. Correcto. Ahora, desde el Perú siempre corresponde, cuando hay ese tipo de denuncias, moción de interpelación contra los ministros, tienen un pliego interpelatorio, responden a las preguntas de los congresistas, de los parlamentarios. Ahora, también tocaría esa posición para este ministro o no, porque es importante que el auditorio sepa cómo es este procedimiento. Bien, está la Fiscalía de la Corte Suprema, como se lo ha dicho, ahí está la denuncia, pero lo cierto es que en el fuero político podría responder ante esto, se le podría... Es decir, venga usted por fuerza mayor al Parlamento para responder esto lo siguiente. Carmen, las únicas figuras que existen en la legislación colombiana similares, que no son requisito necesario para proceder en la acción judicial, es el debate de control político o el debate de moción de censura, que es cuando eventualmente el Parlamento con unas mayorías define separar a un ministro de Estado de sus funciones, pero no son un requisito necesario para proceder ante la autoridad judicial. Esa es la diferencia institucional, o por lo menos en este tipo de casos similares.
Así que no es necesario. Seguramente tendremos debates eventualmente sobre este tema específico, pero de una vez hemos procedido ante la autoridad judicial, que es la que tiene la competencia de determinar judicialmente esas actuaciones. Clarísimo, queda clarísimo entonces el proceder. Por último, yo le pediría, para que el auditorio lo tenga claro, entrar en las letras pequeñitas, en los detalles sobre esta denuncia, porque ha sido un poco general. Por favor, si nos podría explicar. Bueno, muy bien. La legislación colombiana le ha estipulado unas cargas específicas a quienes sean gerentes de campañas políticas y omitan entregar información a la autoridad competente, en este caso al Consejo Nacional Electoral. Si bien entonces los mismos congresistas del partido de gobierno dicen que no conocían haberse subido a un avión, pero el gerente reportó que ellos se subieron a un avión y registró esos gastos en un documento público, pues entonces sobre esa base la autoridad judicial podrá concretar si hay una falsedad en el documento público o si hay una omisión de reporte financiero a campaña política. Será la autoridad la que tenga que precisar, es la responsabilidad de ellos. Nosotros cumplimos con activar el aparato de justicia y poner en conocimiento esta conclusión o esta condición, y ya veremos entonces el resultado claro. Clarísimo. Muchas gracias por esa entrevista, Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático. Gracias por su tiempo con DNews. Muchas gracias a ustedes siempre y aquí estaremos. Muy amables. Buenas tardes.